tardes. Bienvenidos a este foro que hemos titulado Testimonio y recomendaciones ante el COVID-19. Desde el mes de marzo hemos vivido la pandemia por causa del COVID-19 y hemos presenciado cómo amigos, familia y hermanos en la fe han sido afectados. Estamos en octubre y todavía vemos que la cura está lejana. Ya estamos cansados del encierro y la reapertura del país está provocando un incremento de los casos. Como iglesia se han empezado a abrir los templos y seguimos viendo cómo pastores y líderes han sido contagiados. Esto nos preocupa y por eso hemos invitado en esta tarde al doctor Luis Alberto Rodas Marín, médico y cirujano con especialización en pediatría y que actualmente está sirviendo en el Hospital Temporal de Quetzaltenango. Y a hermana Noemí de Manrique, que ya padeció y fue contagiada por este virus. Así que quiero dejarles un tiempo para que ellos inicien con un saludo. Hermana Mimi. Gracias, hermana Loti, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacer este foro para traer recomendaciones a la iglesia en general. Es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Alberto Rodas Marín y es un gusto para mí estar con ustedes apoyándoles en este foro. Gracias, doctor. Entonces, para iniciar, quiero agradecerles por aceptar esta invitación a participar en este foro y vamos a dar inicio al mismo. Y para comenzar, quisiera que el doctor Luis Alberto nos haga nos comparta algunas de sus experiencias ante esta desinformación que ha habido en el país y que a estas alturas hay todavía personas que no creen en el virus y piensan que este virus no existe. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Muy bien. Empezando, vamos a hablar sobre los virus. Yo he estudiado este virus, he venido desde que empezó en diciembre en China, en enero y febrero en Italia, en marzo en España y después aquí en Guatemala. He estado investigando mucho de este virus. Es un virus altamente contagioso, sí existe. Yo he visto a gente enfermar de este virus. Y tiene la particularidad de este virus de dar varios problemas, como respiratorios y problemas sanguíneos. Como hijo de Dios, como hijo de pastor y como médico también, no puedo dejar lo científico de un lado y lo espiritual de otro lado. Tengo que agruparlo y tengo que unirlo en mi vida. Pero yo sé que hay muchos pastores y muchas iglesias o muchas personas evangélicas, cristianas evangélicas, que no creen en los virus, que esto es mentira, que esto es un invento. Esto es un invento del gobierno, esto no va a pasar nada, no voy a usar una mascarilla. Yo le decía a mi papá, hace tiempo, mi papá es pastor de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, y mi mamá también, le decía, nosotros no vamos a orar y reprender el virus de la varicela. No podemos venir y en el nombre de Jesús y echamos fuera el virus de la varicela y que él no va a entrar en mi casa, en mi familia. Nosotros como personas debemos de ser prudentes. Si yo veo a un niño con varicela, yo no voy a acercar a mi hijo para que juegue con ese niño, porque yo no quiero que se infecte, ¿verdad? Aunque tarde o temprano mi hijo se va a infectar de varicela. Entonces, yo pienso que la gente está satanizando un virus y no debe de ser así. Este virus hay que ser prudentes con el virus, evitar contagiarnos, porque eso sí podemos hacer, así como se puede evitar contagiarse de la varicela. Yo les comento, el virus de la varicela ya existe vacuna. A mi hijo se lo coloqué al año. El refuerzo es
a los 4 años. Entonces, a él no le va a tener secuelas de la varicela. Yo he visto a gente enfermar de la varicela, a los adultos les va peor. Fiebres muy altas, las lesiones en la piel. O sea, la varicela existe. Así como existe este virus que se llama SARS-CoV-2. Y este virus da la enfermedad que se llama COVID-19. Y sí existe, y lo que tenemos que hacer es evitar contagiarnos, tener ciertas medidas para evitar el contagio y esperar de que venga la vacuna. Correcto. Muchas gracias. ¿Qué se espera en estos meses? ¿Cómo se va a estar comportando este virus? ¿Se irá o qué es lo que debemos hacer? Dada la experiencia que tengo yo de algunos países, de los viajes que he hecho, yo viajo, estuve en Japón, en Italia, en España, y me di cuenta de que este virus migra y no hay manera de detenerlo. Y así como son los virus, son temporadas donde aumentan los casos y después disminuyen. Las olas que dicen, pero son temporadas de aumento de casos. El virus empezó en China, llegó a Italia, España, Estados Unidos, México, Guatemala. Aquí en Guatemala la primera temporada o el aumento de casos no fue tan severo como en países desarrollados. Gracias a Dios, Dios tuvo compasión de Guatemala y no nos fue mal comparado a otros países. Pero en España y en Italia, Inglaterra, Alemania, ahorita empezaron otra vez a aumentar los casos. Hace unas semanas cerraron la ciudad de París, están cerrando ciudades en España. Solo el día de ayer hubieron más de 230 personas fallecidas y más de 38,000 casos nuevos de coronavirus en España. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de Guatemala? Esto va a venir aquí en Guatemala 2 a 3 meses, en la temporada de frío. En diciembre, en enero, va a haber un repunte de casos, nuevamente, así como sucedió allá. Pero yo espero y confío en Dios de que no van a ser los cientos y de miles de casos que se dieron en España, sino que va a comportarse de igual manera como se comportó aquí en Guatemala. Pero sí va a haber un repunte en estos próximos meses, como está pasando en España. Wow, interesante. Hermana Noemí, ¿qué nos podría decir o qué les podría decir usted a los hermanos y amigos que nos ven en esta tarde que no creen en este virus? Usted que lo experimentó en carne propia, ¿cómo les puede decir a ellos que es una realidad, que aunque no lo veamos, existe? Yo creo que es uno de los errores que cometemos, hermana Loti, que pensamos que no existe y luego que comparamos esta enfermedad con una gripe común, y es allí donde pues ha avanzado la enfermedad. Nosotros con mi esposo, ese fue el gran error que cometimos. Dijimos, no, esto es una gripe. Y así fue avanzando hasta que, por misericordia del Señor, pues tuvimos la oportunidad que el doctor Luis nos atendiera. Y pues yo les digo a los hermanos con todo el amor de Dios que este virus existe, por lo tanto debemos de ser prudentes, como dice la Biblia, y también seguir las recomendaciones que gracias al Señor la iglesia ya cuenta con profesionales como hermano Luis, quienes nos están dando este tipo de foros y nos están informando. Gracias, hermana Mimi. Cabe decir en este momento que el hermano Luis Alberto está haciendo un gran aporte a nuestra iglesia, atendiendo a muchos hermanos. Tengo entendido que fue quien atendió a nuestros hermanos Manrique, y él tiene un gran corazón y un gran deseo de atender a todas las personas necesitadas. Es así que llegamos a la conclusión y les decimos que ese virus sí existe y que debemos de tener precaución, de cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Otra pregunta, doctor, es
¿Cuál es el peligro con los asintomáticos y qué riesgos corren las personas que son asintomáticas? Bien, la mayoría de niños, como pediatra les digo, yo estuve a cargo del área de pediatría en el Hospital Temporal de Quetzaltenango. La mayoría de niños son asintomáticos o con síntomas respiratorios leves, como unos moquitos o una tosecita, dolorcito de garganta, y solo 1 o 2 días y estaban después muy bien. La mayoría de asintomáticos o sintomáticos leves ni siquiera se va a dar cuenta que tuvo el virus. De cada 100 personas, 50 van a ser asintomáticos. O sea que ni siquiera van a tener ni dolor de garganta, ni dolor de cabeza, ni tos, ni pérdida del olfato o el gusto. O sea que de cada 100, 50 ni se van a dar cuenta que tuvieron el virus. Esto se debe a muchos factores como la edad, el sexo o el estado inmunológico de cada persona. Pero el hecho de que sean asintomáticos no quiere decir que no van a infectar a su abuelito o a su papá, porque ellos sí llevan el virus, aunque nunca tuvieron síntomas. Ese es el riesgo, porque pueden haber reuniones y nadie va a estar tosiendo, nadie va a tener fiebre, pero van a tener el virus. Y ese fue el error que pasó en los aeropuertos, y es el error que se está cometiendo actualmente. En los aeropuertos no dejaban pasar a nadie que tuviera fiebre. Y sí, realmente tenía coronavirus, o sea, tenían sensores infrarrojos y con lo de temperatura detectaban a la gente que tenía fiebre, los apartaban. Y a la gente que no tenía fiebre, pasaba. Pero ya se sabe ahora de que mucha gente ni siquiera va a tener fiebre. El hecho de que a nosotros nos tomen la temperatura en el centro comercial, en las entradas de los bancos, entradas a algunos lugares, no funciona. No funciona porque mucha gente no tiene fiebre. Y todavía que lo tomaran bien, ¿verdad? Que fuera aquí en la frente, la toman en la mano o en el cuello y ahí no sirve tomar la temperatura. Pero como le digo, no funciona el hecho de la gente tiene que tener fiebre. Entonces, qué bueno que uno sea asintomático, por uno. Pero lo malo es de que uno puede infectar a otras personas. Uno puede ser el vector para que otra persona se infecte. Entonces, por eso es indispensable que aunque usted no tenga tos o no tenga fiebre o síntomas respiratorios, debe de tener una mascarilla para proteger a los demás. Probablemente sea asintomático, ¿verdad? Hasta que no se halle la vacuna en Guatemala. El riesgo de reinfecciones es muy poco. Si una persona fue asintomática y volverse a infectar, se reinfectan de 3 a 4 por cada 100,000. Este virus es muy poco riesgo de reinfectarse. Entonces no hay problema, no es que le va a dar una segunda vez COVID, es muy poco el riesgo. Sí hay algunos casos en Estados Unidos y en España, pero es muy poco el riesgo. Qué bueno saber que no hay mucho riesgo de reinfección. Eso es bien interesante porque realmente es muy preocupante que alguien ya haya tenido COVID y que corra el riesgo de volverse a infectar. Esa es una buena noticia. He escuchado también de personas que no tienen ningún síntoma, mas sin embargo el oxígeno lo tienen ya bajo. Me imagino que eso es un gran riesgo para la persona, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos con quedarnos bajo de oxígeno? Sí, y yo lo que le voy a comentar es lo siguiente. La mayoría de personas van a ser asintomáticas, sin ningún síntoma respiratorio. De cada 100 van a ser 50. De esos mismos 100, 30 personas no van a tener síntomas respiratorios leves. Dolor de cabeza, un poquito de dolor de pecho, sensación que no pueden respirar profundo, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Y a ese porcentaje de población deberían de tomar acetaminofén y tener un oxímetro. El oxímetro es un aparatito que mide la oxigenación en la sangre.
Lo normal es de 93 a 98, 99. 93 para arriba. Pero esta enfermedad ya se sabe que lo que da es una hipoxemia feliz o una disminución del oxígeno, pero feliz. ¿A qué se refiere feliz? No es que uno esté bien, es que uno no se va a dar cuenta de que le bajó el oxígeno hasta que está en un grado muy bajo y está en un grado muy bajo, y cuando está muy bajo, entonces ya los pacientes se marean, caminan al baño y se fatigan y se sienten desmayados. Y cuando se dan cuenta, tienen el oxígeno por debajo de esos números, de 93. Entonces, mi recomendación es a toda aquella persona que esté infectada, pedirle mucho a Dios para que sea un sintomático leve, que se va a curar solo con acetaminofén y reposo. Pero siempre tiene que tener a la mano un oxímetro. Tiene que saturar arriba de 93. Si satura 91 a 93, quiere decir que está en el límite. Algo está pasando, no estamos muy bien. Debería de acostarse boca abajo, eso ayuda mucho. Pero hay que estar pendientes de esa persona. Pero si tiene debajo de 90, tiene que ir al hospital, porque tiene que ponerle oxígeno en la nariz. El COVID, la cura del COVID es la mascarilla y el oxígeno. Es muy importante que las personas sepan y midan su oximetría, y si empiezan a desaturar, es el término, si empieza a bajarles el oxígeno, pues se les coloca oxígeno y algunos otros medicamentos que usamos nosotros los médicos, y créame, hermana, que la mayoría de personas salen adelante. Pero si las personas llegan muy tarde al hospital, las personas ya no salen adelante, ya no sobreviven, se mueren. Solo por eso del oxímetro. Es vital eso. Hemos visto que las personas que consultan muy tarde tienen muy pocas posibilidades de vida. Yo he tenido la experiencia de tratar a muchos hermanos de la iglesia. He tratado a pastores de Huehuetenango, también traté a los hermanos de Huehuetenango, y también tuve la oportunidad de tratar a un pastor de Varías, ¿verdad? Toda su familia estaba infectada y detectamos a tiempo de que le estaba bajando el oxígeno a él. Vimos a toda la familia, a la hermana, al hermano, a sus hijos, pero a él le estaba bajando el oxígeno. Le dije, mira, hermano, vamos a orar, pongamos su vida en las manos de Dios, porque Él es el que decide, pero yo vengo aquí también como médico. Y le digo, hermano, tiene que ser prudente con su cuerpo, y vamos a orar y tiene que hacer esto. Esto es lo que toca hacer ahorita. El hermano se fue al hospital, le colocaron oxígeno, y poco a poco uno va viendo que va mejorando porque le empiezan a bajar el oxígeno. El tanque de oxígeno empieza a bajar. Antes tenía 4 litros, 3 litros, 1 litro, y se quita el oxígeno y se va a la casa. Pero ¿qué pasa? Hay hermanos o hay pacientes que no quieren consultar a tiempo, o se sienten fatigados y no quieren decirlo. Y cuando llegan al hospital ya tienen el oxígeno menos de 70. Y ya es un grado moderado, y es muy difícil de que sobrevivan. Como médico les digo, como médico, mi mamá me ha platicado, y he visto pacientes también en el hospital temporal. Yo sé que uno no decide quién vive y quién muere, uno no lo hace, sino que es Dios. Pero la experiencia como médico, cuando nosotros vemos entrar a un paciente que tiene 50 o menos, uno dice, este señor está muy grave y se va a morir. Se va a morir, porque el oxígeno le bajó mucho, le bajó. Si el oxígeno normalmente es arriba de 93, una persona que está enferma, 82, 83, 85, 87. Pero para que una persona llegue al hospital o llegue a la consulta de un médico y tenga el oxígeno menos de 50, pasaron varios días con el oxígeno bajo. Y el oxígeno es importante para mantener la función del corazón, la función de los riñones, la función del hígado, del intestino y del cerebro.
Es por eso que los pacientes se desmayan. Es que mire, es que no murió de COVID, es que él se desmayó y ahí se quedó. Se desmayó porque el oxígeno estaba bajo. Es que él no murió porque le dio un infarto del corazón, fue un infarto. Se infartó por la misma enfermedad del COVID, porque el COVID también produce coágulos. El COVID se infartó porque el COVID produce coágulos y empieza a bajar el oxígeno. Por eso es que no tiene que tener tanto síntomas respiratorios, sino que en sí la enfermedad da dos cosas: disminución de las defensas y aumento de coágulos, de la coagulación. Empiezan a aumentar los coágulos y esos coágulos vienen y empiezan a tapar zonas importantes del pulmón, zonas importantes del corazón, y por eso nosotros los médicos pedimos ciertos exámenes más que todo enfocados en los coágulos: dímero D, ferritina, deshidrogenasa láctica, tipos de coagulación, fibrinógeno. Por eso es importante tener un oxímetro y consultar a tiempo. Como médico le digo, si alguien consulta muy tarde, uno dice, ya vino muy tarde, ya el daño de sus riñones es muy severo, pero vamos a ayudarle. O sea, no podemos dejarlo ahí y no atenderlo. Lo ayudamos, pero yo quisiera que este video llegara a muchas zonas y que los hermanos de la Iglesia de Dios y de otras iglesias pudieran saber de que los médicos sabemos tratar COVID, pero le suplicamos de todo corazón, como médico, de que consulten a tiempo, porque nos da más ventajas a nosotros los médicos de poder tratarlo mejor. Si consultan muy tarde, ya vamos en desventaja los médicos. Claro. Hermana Noemí, ¿usted llegó al nivel de experimentar esa falta de oxígeno? ¿Nos podría compartir? Yo no, hermana Loti, pero sí mi esposo. En él fue que estuvo en un nivel abajo de los 90, entre 89 y 91. Pues de verdad el doctor hizo un excelente trabajo. Él se comunicaba todos los días con nosotros y 3 veces al día nosotros le tomábamos el oxígeno a mi esposo y le enviábamos los datos a él. Entonces fue ahí, así de esa forma, como se pudo actuar rápidamente, pero ya el doctor nos había dicho, si él en esta tarde no sube el oxígeno, hay que buscar la manera de oxigenarlo. Entonces mi esposo fue el que se puso grave hablando del oxígeno, y sí, el cuadro es bastante desgastador, ¿verdad? Para ellos, porque él no tenía aliento de nada. Lo que el médico dice es una gran verdad. Yo creo que todos dejamos pasar y empezando, es una simple gripe, es un simple dolor de garganta, y lamentablemente cuando reaccionamos, porque nosotros también cometimos ese error de reaccionar muy tarde, y ya en mi caso el doctor me dijo, la hermana, me preocupan sus pulmones, ya había un cuadro de que sus pulmones posiblemente ya estaban afectados, y en el caso de mi esposo el oxígeno. Gracias, hermana Noemí. Entonces es muy importante que tengamos el control de nuestro oxígeno, porque si logramos mantener una buena saturación de oxígeno, vamos a poder sobrevivir aunque nos llegue este virus. También se ha oído mucho de las pruebas, hermano. Muchas pruebas salen negativas y las personas hasta mueren, y siempre la prueba fue negativa. Bueno, no estoy segura si siempre fue negativa, pero sí se escucha mucho esto. Es negativa la prueba y la persona ya está grave, está hospitalizada. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, hermana, todo es de acuerdo a tiempos, ¿sí? Todo de acuerdo a la fecha es el tipo de prueba. Yo creo que hay gente que vende pruebas y que por vender dice, esta prueba es del COVID y esta es la mejor, pero no es por tiempos. Existen 3 pruebas actualmente en Guatemala. La primera prueba se llama hisopado, que es donde el hisopo en la nariz, hisopado antígeno. Es la prueba más económica, es la que hace el gobierno de Guatemala en los centros de salud. La segunda prueba se llama hisopado, también en la nariz, pero PCR. Es la que hacen los hospitales nacionales. Y
en algunos centros privados. Esta prueba es la mejor, pero hay muy pocas pruebas. Y la tercera es anticuerpos. Anticuerpos del virus SARS-CoV-2. Entonces, depende de qué tipo de prueba se haga. La primera prueba, hisopado antígeno, va a dar positiva hasta que tenga de 7 a 9 días de iniciada la infección por el virus. Si usted se la hace en el primer día, o usted dice, es que ayer tuve contacto con una señora y esta señora salió positiva y vino al centro de salud y yo ayer le platiqué, mañana me voy a hacer la prueba. Mañana va a salir negativa la prueba porque no han pasado el tiempo suficiente para que la prueba en su cuerpo se positivice. O sea, quiere decir que usted tiene el virus, claro, pero esta prueba no funciona hasta los 9 días. En cambio, si es la prueba PCR, hisopado PCR, esta prueba sale positiva a las 48 horas de haber tenido usted contacto con un paciente, con un familiar o amigo con coronavirus. Pero esta prueba en los centros privados vale alrededor de 3.000 a 3.500 quetzales. Es un poco más cara. La primera prueba de hisopado antígeno vale 400 quetzales. Pero da ese lapso de días donde no sabemos si es real la prueba o no. No es en sí que la prueba sea mala, sino que es el tiempo que tarda esa prueba en ser efectiva. La PCR es una prueba molecular, 2 días. Y la tercera es anticuerpos. Esta anticuerpos es en sangre, una gotita de sangre en un aparatito, y esta empieza hasta los 15 días o 21 días de tener el virus. Y sale positiva hasta los 5 o 6 meses, porque esta mira si hizo su cuerpo de defensa, anticuerpos IgG y anticuerpos IgM. En lo personal, le digo, yo, unos familiares, toda la familia tuvo síntomas de COVID, toda la familia. Me llamaron, me dijeron, miren, tenemos esto, es COVID. Pérdida del olfato, del gusto, un poquito de dolor de pecho, no desaturaban. Bueno, les dejé pasar unos días y les fui a hacer la prueba en la gotita de sangre. El último que se enfermó, ya viendo todo esto, el último que se enfermó fue el papá de esa familia, el esposo de la hermana, fue el último. Ya todos tenían 15 días de iniciado los síntomas. Les hice la prueba a todos y todos salieron positivos. Todos. Menos el esposo. El esposo fue el último de haberse infectado. Y yo le hice la prueba en sangre y salió negativa. Pero fue el último de ser infectado. Y él fue el hermano que tuve que llevar a CEFEMED, porque él sí se complicó, ¿verdad? La prueba de anticuerpos salió negativa. Entonces le dije, mire, esta prueba no se ha positivizado en su cuerpo, entonces tengo que hacer el hisopado. Le hice el hisopado, fue el único, porque ellos no querían hacer el hisopado a las nenas, ni a sus hijos, estaba bien, ¿verdad? Le hice el hisopado a él, y el hisopado antígeno, el que es el más económico, que es bueno, sí salió positivo en él. Entonces ya con esa prueba positiva le dije, mira hermano, o sea, no es que no tenga, es que su tiempo aún no ha llegado para que esta prueba le funcione. Y gracias a Dios tuvimos esa prueba y él se complicó a los 3 días. Tuvimos que llevarlo a Quetzaltenango y a los 9 días salió del hospital, ¿verdad? Entonces eso ha pasado, que hay mucha venta de pruebas, pero no les explican a las personas y no se toman el tiempo para saber cuántos días lleva de la enfermedad. Esta enfermedad es de días, hay que saber el día de inicio de síntomas y cuándo hacerse la prueba, o el día de inicio de contacto con un sospechoso y cuándo hacerse la prueba. Eso es, hermano. Ah, ok, muchas gracias. Interesante. O sea que si yo me entero que alguien estuvo contagiado y apenas han pasado 3 días, o alguien está contagiado y yo estuve con esa persona y apenas han pasado 3 días, quizás va a salir mi prueba negativa. Hermana Noemí,
¿Cómo se dio cuenta usted que estaba contagiada? ¿O en qué momento fue que ustedes dijeron, bueno, tenemos que hacer algo porque esto está muy duro? Como le digo, hermana Loti, mi esposo empezó con una gripe y luego yo con la garganta, y regularmente yo padezco mucho de la garganta, entonces él me decía, es lo que siempre te molesta, ¿verdad? Pero empezamos a perder el olfato y a sentirnos cansados, entonces ahí dijo mi esposo, y también que la mayoría de hermanos querían venir a orar por nosotros, entonces dijo mi esposo, mejor hagámonos la prueba por no poner en riesgo a quienes quieren venir a orar por nosotros. Entonces, por eso fue que nos fuimos a hacer la prueba, y pues la verdad que uno siempre pidiéndole a Dios y decíamos, Señor, que seamos negativos. Sin embargo, dimos positivos, y pues uno, la verdad que también se asusta, ¿verdad? Humanamente nos asustamos, ¿verdad? Y pensamos que tal vez ahí nos vamos a morir, ¿verdad? Pero nosotros oramos, le pedimos al Señor su guianza, y fue así como tomamos la decisión de buscar al doctor, consultarle a él, y ahí fue donde iniciamos el proceso. Qué bien. Gracias a Dios que fue a tiempo, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. Buscar ayuda médica a tiempo, ¿sí? Sí, yo tengo algo que agregar, y eso es para todas las personas. Y eso decía la hermana Noemí. Hay pocas enfermedades respiratorias que hacen perder el olfato y el gusto. Hay pocas. Yo sé que la hermana Noemí es la primera vez que dice, esta gripe sí me quitó el olfato, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades como las rinitis alérgicas, que los pacientes riníticos pierden el olfato, les cuesta sentir los aromas. Pero esto del COVID, si esta gripe le quitó el olfato, es casi seguro que es COVID, aunque no tenga tos y otros síntomas. Pero si tuvo una gripe que le perdió el olfato y usted sea consciente, nunca en mi vida había perdido el olfato, y esta gripe que tuve sí me quitó el COVID, o sí pierdo el olfato, ¿para qué va a ir a ver a sus abuelos? ¿Para qué ir a visitar a sus tíos? Yo pienso que este es un punto importante, pérdida del olfato. ¿Para qué sirve la Noemí? Muchas gracias. Bueno, quisiéramos pasar a un tiempo de recomendaciones, hermana Noemí, usted que vivió en carne propia esa enfermedad, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Primero, hermana Leti, que creamos la enfermedad existe, y segundo, que consultemos a un médico. Con tan solo el tener gripe, empezar un dolor de cabeza o síntomas de dolor de garganta, que lo empecemos a tratar como tal. Yo creo que en este momento lo que se trata es de salvar vidas y acudir, ¿verdad? No tener en poco la enfermedad, y acudir al médico, acudir también a los hospitales. Mucha gente le tiene miedo a los hospitales, dices que ahí la gente se muere, pero la verdad es lo que dice el doctor, las personas llegan ya tarde, ya graves, y ya quieren que los médicos hagan un milagro, cosa que es imposible, ¿verdad? Entonces, seguir las recomendaciones que tanto nos han dado, y como cristianos, ¿verdad? Ser obedientes a quienes saben, a quienes se han especializado, usar la mascarilla y seguir todas las recomendaciones que pues el doctor nos va a dar, que hemos escuchado en los medios de comunicación y que seguramente seguiremos dando. Muchas gracias, hermana Noemí. El doctor Luis Alberto se encuentra ahorita en la casa de sus papás, y ustedes pueden observar que él anda ahí con su mascarilla, porque lógicamente él está en un ambiente en donde está muy expuesto a los contagios, y su principal interés es cuidar a la familia, ¿verdad? Él sabe que en cualquier momento los puede contagiar, y nos decía, no es que yo aquí a mi mamá le hablo con la mascarilla puesta. Y creo que todos debemos de ser así, ¿verdad? Si vamos a visitar a una familia, procuremos no quitarnos la mascarilla, porque estamos exponiéndolos. Nosotros mismos no sabemos en qué momento podemos resultar contagiados. Doctor Luis Alberto, ¿qué recomendaciones finales nos quisiera compartir? Hay varias. La primera recomendación es según la enfermedad. Les comento. Si usted el día de hoy, martes, empezó con síntomas,
la gente se aísla, y me voy a encerrar a mi cuarto y hoy no voy a ver a mi mamá. Lo malo de esta enfermedad es que 3 días previos usted ya era infeccioso. O sea que si yo me empiezo con síntomas hoy martes, o mañana miércoles empiezo con síntomas, o el miércoles empiezo con síntomas, quiere decir que desde el domingo, toda persona que yo le hablé sin una mascarilla está infectada. Eso es lo malo. Ni siquiera he tenido síntomas y yo ya era infeccioso. Y hasta 7 o 9 días después de empezar los síntomas, soy infeccioso. Entonces, evitar ir a visitar a familiares, a personas que no sea de urgencia. Y si tengo que salir, tengo que llevar puesta una mascarilla. He visto a mucha gente usar mascarillas y están muy sucias. Y los usan muchas veces. Entonces, lo ideal es que estas mascarillas, si son quirúrgicas, mi segunda recomendación es, si va a visitar a alguien, pues use una buena mascarilla. Porque si usan mascarillas de tela, no sirven. Las mascarillas de tela no protegen para nada. Yo, en lo personal, en mi clínica, he tenido un poco de problemas, pero yo prefiero seguir la seguridad de todo esto, protocolo biológico. No dejo entrar a nadie con mascarilla de tela. Tienen que entrar con buenas mascarillas quirúrgicas o estas KN95 para que ellos puedan estar seguros, ¿verdad? Para seguridad de ellos y para seguridad de todas las personas que puedan entrar a la clínica. Estas son las mascarillas KN95 y estas son las quirúrgicas. La recomendación con la quirúrgica o con estas mascarillas es que por lo menos tengan 5 mascarillas cada uno y se vayan rotando. Estas mascarillas, si se mojan, pierden la protección. Al usarlas mucho tiempo, uno transpira y respira y humedece esto, entonces ya no protegen. Eso es lo malo de las quirúrgicas, solo pueden usarse unas horas. En cambio, estas que son las KN95, estas sí pueden usarse un poquito más de tiempo. Idealmente estas deben de usarse en reuniones donde hayan pocas personas y se colocan así, ¿verdad? Tienen que hacer el sello. Tienen que hacer un buen sello, porque he visto a la gente que anda así. O así, ¿verdad? Solo de adorno. Entonces tiene que hacer un buen sello. Yo sé que esto ya no va a hacer que salga el virus. Entonces, las mascarillas deben de tener por lo menos una rotación de una diaria. Se pueden volver a usar si no se mojan. No lavarlas. Las de tela son las que se lavan, pero esas no sirven. Una rotación de 5 mascarillas, una diaria, se cuelgan donde no les pegue el sol, ni estén húmedas, y se pueden volver a utilizar. Estas también, ¿verdad? Si se mojan, ya pierden la efectividad. La tercera recomendación es, yo sé que el país se está abriendo y se espera que pase lo mismo que pasó en España y en Italia, y que aumenten otra vez los casos en enero y en febrero. Como médico, no quisiera que se abrieran las iglesias. No quisiera. Como hijo de pastor, que se hicieran con ciertos protocolos. Mi mente piensa muchas cosas de cómo hacer cultos y cómo hacer reuniones. Y sí se pueden hacer, pero la gente tiene que ser gente entendida, gente que colabore. Sí se podría hacer con ciertos regímenes. Yo que he estado en el hospital temporal de Quetzaltenango, ya llevo más de 8 meses trabajando ahí, y por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no me he infectado. Ya me hicieron 3 hisopados y los 3 he salido negativos, pero es que ahí somos estrictos. Muchos decían, el doctor Luis se va a ir a trabajar al hospital temporal, él se quiere morir. Mis papás al inicio de esta enfermedad, de esta pandemia, me suplicaban que me quedara en mi clínica trabajando, que por qué me iba a meter allá. Yo tuve la oportunidad de hacer trajes, y algunos trajes les colocaban nombres como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero
es el mejor lugar para trabajar para mí. Es el lugar donde estoy más seguro, porque yo sé que todos los pacientes que están ahí son COVID. Y yo nunca me quito la mascarilla, nunca me toco los ojos, nunca me sueno la nariz, me limpio bien las manos con agua y con jabón y con alcohol. O sea, es un lugar donde hay gente infectada, sí, pero hay seguridad. Si la iglesia va a abrir, si se van a hacer reuniones, tienen que ser estrictos. Yo he visto morir a muchas personas en el tema de medicina para graduarme de médico y para ser pediatra. Me cuesta ver morir a niños, pero lo he visto morir a niños. Pero en esta pandemia, ver morir a todos los días a gente, o sea, son más de 100 personas que han muerto, ¿verdad? En estos meses, ahí en Quetzaltenango. Aquí, más de 100 personas. Los números de Guatemala arrojan datos de que hay más de 3.000 o 4.000 muertos según el Ministerio de Salud, pero según el RENAP hay 9.000 muertos. Gracias a Dios no nos fue como en España, en Italia, que morían 1.000 diarios. Pero he visto morir también a amigos, médicos. He visto morir a pastores, a curas, ¿verdad? Y he visto morir también a hermanos de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, a pastoras. He estado ahí. Entonces, yo sé que toda vida es sagrada, toda vida vale. Como médico les digo, no me gustaría que hicieran reuniones, que siguieran así en línea, que se hicieran cultos en línea, porque ya viene la segunda ola. Pero como hijo de pastor le diría, se pueden hacer reuniones, pero deben de ser muy estrictas, con el uso de buenas mascarillas. No mascarilla de tela. O sea que la gente no puede comprar una mascarilla de estas. ¿Verdad? Que estas rondan en 20 quetzales, estas en 5 quetzales. Pero es exponer a la gente a que se infecte. Pueden haber dentro de la iglesia hermanos que sean asintomáticos y que nunca se van a dar cuenta, pero fueron asintomáticos. Y pueden infectar a otras personas. Tenemos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, todos los que van a entrar ahí, para saber que vamos a entrar sin mascarilla, sin protección y no nos va a pasar nada. Podemos abogar a eso y hacer reuniones y juntarnos todos. O ser prudentes y saber que Dios cuida mi casa, pero yo siempre voy a usar pasador para que no entren los ladrones. Pero no puedo dormir yo tranquilo sabiendo que Dios cuida mi casa y con las puertas abiertas. Yo pienso que es prudencia. Deberían de tener las iglesias buenas mascarillas. Las 3C. Tiene que ser un lugar no concurrido. Probablemente cuando se abran las iglesias vayan a querer llegar muchas personas. La primera C sería lugares no concurridos, o sea, que hayan siempre el espacio donde no estén muy pegados. Número 2, una buena mascarilla. ¿Verdad? Que los hermanos se les pueda proporcionar una mascarilla quirúrgica nueva si quieren hacer un servicio. Yo feliz de guiar algo así, de usar una mascarilla nueva. Entonces yo miraría, dije, bueno, estamos bien, no hay modo de infectarse. Si yo no me he infectado, yo puedo ver de qué manera no se infectan los demás. Nunca quitarse la mascarilla en la alabanza, nunca quitarse la mascarilla ni para estornudar, porque he visto a gente que tiene la mascarilla puesta y estornuda y se la vuelve a poner, porque no quieren manchar la mascarilla. Entonces no sé qué fin tiene, ¿verdad? O gente que escupe, ¿verdad? Se quita la mascarilla y escupe. O las andan acá arriba o acá abajo, entonces no tiene finalidad esto. Entonces si van a entrar a un servicio, primero tiene que ser no concurrido, que no haya muchas personas. La distancia, tiene que mantener cerca distancia, no pueden estar todos juntos, tienen que tener 1,5 metros, a 2 pasos una persona de otra.
Y ahí llegan al culto y ahí se quedan, a 1,5 metros de cada uno. No pueden saludarse de mano ni de beso. Y en ningún momento se tiene que quitar la mascarilla. En ningún momento. Yo he viajado en avión durante la pandemia por trabajo. He viajado. Y yo nunca me he infectado en un avión en esta pandemia. ¿Por qué? Yo sé que estoy sudando y todo, pero en el avión yo nunca me quito la mascarilla, ni para tomar agua. Porque entonces si yo me quito la mascarilla o me la bajo y empiezo a tomar un poco de agua, en ese momento respiro el virus. Es muy difícil que este virus se contagie de superficies. Eso de que estén en los pisos alcohol y con cloro, eso no sirve. No sirve. El virus se contagia principalmente, el 95% de contagio por el virus es respiratorio. Y si van a abrir los templos, no debe de ser en el templo. La mayoría de templos de la Iglesia de Dios son templos bonitos, pero cerrados. No hay ventilación. Tienen que ser en lugares abiertos. Yo cuando yo vengo aquí con mis papás, ahorita estoy dentro de la casa, pero yo solo me quedo afuera porque hay ventilación. Yo sé que si podría estar yo infectado o ser presintomático el día de hoy, que esté infectado y que no tenga síntomas, y miro a mis papás, los miro atrás, porque sé que hay buena ventilación. Cuando hay buena ventilación, el virus no se queda mucho tiempo en el ambiente y baja a la superficie, baja o se esparce. Entonces, lugares abiertos. Las iglesias sé que pueden tener lugares abiertos. Planifiquen una actividad en la iglesia y tienen que ser lugares abiertos, no en el templo. He pasado a iglesia, en iglesia de Dios, y he visto iglesias cerradas y con muchos miembros. Y yo ya me bajaba en ese ratito a regañar a los de la iglesia o decirles, hermanos, por favor. En verdad que yo tenía miedo, porque yo no quiero ver morir a más personas, ¿verdad? Y no solo de la iglesia de Dios, yo no quiero que nadie de la iglesia de Dios fallezca, así como de otras iglesias. Entonces, si se hacen las cosas bien, se puede mejorar. Mascarillas, la distancia y espacios abiertos. Si se pudiera reducir el tiempo de culto y de servicio, mejor también. Porque cuando más tiempo pase uno con otra persona que esté infectada, hay más riesgo de infecciones. Los niños, ¿se pueden ir los niños? Sí pueden ir. Existen mascarillas para niños, pero que se le eduque. Los niños aprenden. Yo tengo un bebé de 3 años y el nene ya sabe que si va a la calle con mascarilla, ¿va? Y no se la quita. Los niños son una esponjita. Si se les enseña bien, aprenden bien. El hecho de que un niño esté infectado no me preocuparía. A mí no me preocuparía. Ya te digo así y espero me comprendan el grado de entendimiento que tengo de la enfermedad. Si mi hijo estuviera infectado, por mí estaría bien que mi hijo ya pase esta infección, porque me da la pauta que si mi bebé ya está infectado, qué bueno, lo cuido 10 días, que es el tiempo donde él todavía sigue siendo infeccioso, y al día 11 yo lo traigo aquí con mis papás, con sus abuelitos, y él está sin mascarilla con mis papás, ¿verdad? Los niños no les pasa nada, los niños sí pueden infectar a los demás, pero a ellos no les pasa nada. Entonces, si los niños van a la iglesia, deberían de ser niños, no bebecitos recién nacidos, porque no usan mascarilla. Niños menores de 2 años no deben de usar esto. Entonces, si no van a usar mascarilla los niños menores de 2 años, pero sí pueden recibir el virus, ¿para qué lo va a llevar a la iglesia? No deben de haber cultos infantiles porque los niños, cuando están con otros niños, empiezan a jugar y empiezan a sudar. Y si yo me pongo una mascarilla y empiezo a correr, me agito mucho y me va a costar un poco respirar. Entonces, si van a ir niños más grandes, que no se pongan a jugar, sino que vayan al servicio y se queden a la par de la mamá. Porque los niños con otros niños van a querer jugar.
Uno, la hora, lo ideal es que no se pase más de 1 hora el servicio. Que no se pase más de 1 hora, que la iglesia de Dios, el pastor, el consejo puedan proveer buenas mascarillas para los que van a participar en esa reunión. No saludarse, espacios abiertos, y al terminar salir así como entraron, por grupos de 6. Saben ustedes que yo he escuchado historias de la gente que fallece porque platica antes con nosotros, y la gente que muere es porque los invitaron a comidas. Ellos en su casa usaban mascarillas, pero en el momento de ir a una reunión, invitamos al pastor a un almuerzo, los pastores. Y obviamente tenían que quitarse la mascarilla en los almuerzos, en las cenas, y ahí es donde se infectaron los pastores. La mayor cantidad de personas no se infectan trabajando, se infectan comiendo. Entonces, evitar todo tipo de ventas en la iglesia, que la iglesia no haga ventas y que la gente termine el servicio y para su casa, así por grupos, salga la fila número 5, la fila 6. El semáforo da ciertas pautas para poder la cantidad de miembros en una iglesia. Yo he visto más pacientes en las casas y que mienten mucho sobre síntomas. Entonces, hermanos, supuestamente está bajando lo del COVID, pero hay muchas personas más. Yo como médico que voy a las casas, hay muchos más infectados. Está muriendo gente. En Ischiguán murieron personas. Yo fui a verlos, pero me prohibieron decir que era por COVID. Yo respeté la decisión de ellos. Hicieron un entierro grande. ¿Cuántos más nos infectaron ahí? Entonces, hay muchos casos. Aquí en Guatemala no nos fue mal como en España. Nos quedamos como en la curva, pero ahorita viene otra ola. Entonces, yo pienso que la prudencia es algo muy que hay que poner en práctica como Iglesia de Dios Evangelio Completo. Yo admiro a la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Tengo muchas ideas, ¿verdad?, para poder ser iglesia. Es momento de ser iglesia, de poder apoyar a los más necesitados y que la Iglesia de Dios pueda cuidar a los pastores. Yo no quiero que más pastores se sigan muriendo. Todos valemos igual, pero hay que cuidar a nuestros pastores, ¿verdad? No hay que ceder a la presión de que abramos la iglesia, que hagamos un culto a lo grande, sino que se pueden hacer cultos y servicios, sí, pero hay que cuidar a los pastores. Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Realmente han sido excelentes las recomendaciones. Quiero que quede bien grabado que debemos tener un oxímetro. Esto nos puede salvar la vida. Yo quiero compartirles que ya lo tengo. Es muy importante que todos tengamos un oxímetro para estar controlando nuestro oxígeno. Las mascarillas tenemos que usarlas, de preferencia las que nos presentó el doctor, la quirúrgica o la KN95, y tener mucha disciplina. Limpiarnos las manos cada vez que sea posible y evitar estar tocando la mascarilla, porque yo he visto también que andan con la mascarilla, pero que la están tocando y de repente se meten la mano debajo de la mascarilla para tocarse la boca, o ya se pasan los dedos por los ojos, entonces, y resultan diciendo, no, la mascarilla no sirve de nada. No es que no sirva, sino que muchas veces somos indisciplinados, ¿verdad? Tenemos que salir con nuestra mente concentrada a que no nos vamos a estar tocando la cara y mucho menos vamos a estar tocando la mascarilla. Así que muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Me parece excelente las indicaciones para los templos. Sí se pueden hacer cultos pequeños, bien controlados, y sobre todo enfatizando que debemos ser disciplinados, ¿verdad? Que lamentablemente por un tiempo no nos vamos a poder saludar como estamos acostumbrados, con un abrazo, con un beso, sino que tiene que ser a la distancia. Es bastante difícil, todos queremos abrazarnos y darnos un beso, apretarnos la mano, pero
por un tiempo eso no es posible y creo que debemos de ser disciplinados con eso también. Muchas gracias, hermana Noemí, por compartirnos su experiencia, por ser abierta a compartir, porque lamentablemente también vemos que hay muchos casos en los que la gente se niega y dice que no, que ellos no están contagiados, y vemos que eso es muy perjudicial para todos en general. Gracias, doctor Luis Alberto, que Dios lo bendiga y lo siga usando en esa noble profesión y con ese gran corazón que usted tiene de servicio. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.